Buenas tardes, chicos. Bueno, llegamos a las conclusiones de esta primera etapa acerca de qué son las ciencias sociales. Ya habíamos trabajado en una primera clase sobre la importancia de las ciencias sociales, sobre todo aquello que nos aportan, sobre las problemáticas que se vinculan a las ciencias sociales, sobre la importancia de analizar estas distintas problemáticas, y analizamos también el objeto de estudio. Vimos que era el objeto de estudio de las ciencias sociales, y para entenderlo empezamos a trabajar un cuento, el cuento de El dragón de Carl Sagan. Y previo a la explicación del método científico de las ciencias sociales, quiero volver sobre este cuento de Carl Sagan, que era una discusión entre dos personajes. Un personaje que decía que en su casa, en el garage de su casa, había un dragón. Sin embargo, cuando llamaba a su amigo para que su amigo constatara la existencia de este dragón, el amigo se daba cuenta que no había nada, que habían unos tachos de pintura, una escalera. Sin embargo, en el garage no existía ningún tipo de dragón. Entonces, continuamente, este personaje proponía a su amigo tirar talco en el piso para que se pudieran marcar las huellas del dragón. Proponía usar una serie de sensores para poder ver el calor del fuego que despide el dragón. Proponía también usar pintura en spray para poder colorear a este supuesto dragón invisible y de esa forma poder verlo. Sin embargo, el amigo que lo había invitado a su casa continuamente ponía excusas. Decía: el dragón no tiene calor, no lo vas a poder ver; no tiene cuerpo, no lo vas a poder pintar; vuela, no va a dejar huellas. Constantemente ponía obstáculos, como negándose a la posibilidad de comprobar, de verificar la existencia de ese dragón dentro del garage. En cambio, el otro amigo, con un afán científico o con deseo científico, continuamente proponía algún método para verificar que ese dragón estuviese ahí y que no solamente fuese una creencia de su amigo. Este cuento es sencillo, hasta tonto, pero demuestra la labor del científico, tanto de las ciencias naturales como las ciencias sociales, y es este afán de verificar. Si en el momento en que ustedes ven este video, yo les digo: salgan afuera que se está incendiando la casa, ninguno de ustedes va a salir afuera convencido porque el profesor dijo que se está incendiando la casa. Esto tiene que ver con una cuestión de coherencia, que si ustedes no verifican, no comprueban de que hay fuego, no van a salir. Y lo mismo sucedía acá con el tema del dragón. Uno de estos amigos no estaba convencido de la existencia de un dragón. Por todos los medios quería verificar, quería comprobar que ese dragón estuviese dentro de ese garage. Y eso es lo que va a hacer el científico. El científico, cuando ve un problema, una problemática social, va a tratar de comprobarla, va a tratar de verificarla, de investigar por qué esa problemática se da. Una problemática de tipo social, por ejemplo, suele ser la pobreza. El científico social va a tratar de investigar por qué se produce pobreza en una sociedad. Otra problemática que podemos analizar puede ser el cuidado del medio ambiente o el desinterés de las personas en el cuidado del medio ambiente. Un científico social se puede llegar a preguntar: ¿por qué no nos interesa cuidar el medio ambiente? ¿Por qué no nos importa manejar la basura? ¿O por qué directamente el medio ambiente no nos interesa? Bueno, ese tipo de problemáticas es lo que un investigador
un científico de las ciencias sociales va a tratar de verificar, va a tratar de comprobar. Así que en esta primer conclusión a la que llegamos, con ese cuento de Carl Sagan, con ese audiovisual que decía por qué son tan importantes las ciencias sociales, porque nos explican el medio en el que vivimos, el contexto, en qué situación histórica, social nos encontramos, cuáles son los valores de la sociedad en la que vivimos, cómo nos manejamos socialmente, por qué decidimos convivir en sociedad, por qué decidimos vivir en democracia, por qué decidimos votar, educarnos, estudiar, tener amigos, tener derechos, proteger nuestros derechos. Todas esas cuestiones son sociales, tienen que ver con el ser humano en convivencia social, como habíamos dicho aquella primer clase. ¿Por qué hablamos de ciencia social? Porque hablamos de una ciencia cuyo objeto de estudio es el ser humano en convivencia con sus semejantes y todas las problemáticas que surgen de esa convivencia. ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué nos interesamos? ¿Qué cuestiones importan al ser humano hoy en día? ¿Qué cuestiones hoy por hoy no interesan? Todas esas problemáticas van a ser motivo de estudio para un investigador social. Y de la misma forma que en el cuento veíamos, el cuento de Carl Sagan, que un personaje quería comprobar la existencia de ese dragón, nosotros como investigadores sociales vamos a tratar de investigar, de verificar por qué tales situaciones se dan en la sociedad y por qué tales otras no. Siempre vamos a estudiar al ser humano viviendo en sociedad y los conflictos, las problemáticas que surgen de esa convivencia, de ese grupo social de amigos, de esa comunidad de personas, de todo lo que los afecta. Bueno, espero que este primer acercamiento al método científico deje en claro lo siguiente, que objeto de estudio para las ciencias sociales siempre es el ser humano en convivencia social. Siempre van a ser las problemáticas que se generan en sociedad. Por lo cual, el científico va a delimitar, es decir, señalar una problemática social. Un segundo paso va a ser crear una hipótesis de investigación. Un tercer paso va a ser verificar esa hipótesis, es decir, comprobar. Un cuarto paso va a ser conclusiones. Entonces, dentro del método científico vamos a tener, número 1, delimitación del problema. Número 2, elaboración de una hipótesis. Número 3, verificación. Y número 4, conclusiones de nuestra investigación. Bueno, hoy lo dejamos acá. Seguiremos avanzando con algunos otros videos y con la lectura del cuadernillo que ya tienen dentro de la carpeta de Edmodo. Bueno chicos, nos estamos viendo. Chao.